Hay una idea que incomoda, casi provoca rechazo inmediato, y aún así es profundamente verdadera. A veces, cuando la vida parece injusta contigo, no te está castigando, te está revelando quién eres, qué valoras y hasta dónde llega tu carácter cuando nadie está aplaudiendo. Lo curioso es que nadie nos prepara para eso. Nos enseñan a buscar recompensas visibles, resultados rápidos, finales felices inmediatos. Pero casi nadie nos dice qué hacer cuando, después de darlo todo, recibes algo que parece una burla. Tal vez te pasó. Trabajaste años con honestidad y, al final, te pagaron con menos de lo que merecías. Quizá no fue un burro moribundo, claro, pero sí un reconocimiento vacío, un contrato injusto, una traición elegante envuelta en palabras bonitas. Y duele más cuando todo es legal, cuando no hay a quien reclamar sin salir perdiendo. Ahí es donde muchos se quiebran por dentro. Ahí es donde nace el resentimiento o algo mucho más poderoso. Porque aquí viene el paradoxo. No todas las pérdidas son derrotas, y no todas las recompensas vienen envueltas como premio. Hay historias, como la que estás a punto de escuchar, donde el verdadero valor aparece disfrazado de humillación. Historias que no gritan, no prometen milagros instantáneos, ni venden fantasía barata, pero que dejan una huella profunda porque se parecen demasiado a la vida real. Este video no es solo sobre un campesino, un patrón injusto o un animal al borde de la muerte. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez sentimos que dimos demasiado y recibimos muy poco, sobre esas situaciones donde reclamar empeora todo y callar parece la única forma de sobrevivir. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas ni discursos vacíos. Vas a encontrar una verdad incómoda, pero liberadora. El valor no siempre se revela cuando ganas, sino cuando decides cómo responder a lo que no merecías. Si alguna vez sentiste que el mundo te trató como algo descartable, quédate. Si alguna vez pensaste, esto no puede terminar así, este video es para ti. Y si crees que la dignidad todavía importa, incluso cuando nadie la defiende, entonces estás en el lugar correcto. Antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que hoy esté cargando una injusticia en silencio. No es solo para apoyar el canal, es para que esta historia llegue justo a quien necesita escucharla ahora mismo. Respira hondo, abre la mente, porque a veces lo que parece una pérdida es apenas el comienzo de una revelación que puede cambiarlo todo. Hay injusticias que llegan como un golpe seco, hacen ruido, levantan polvo y obligan a todos a mirar. Pero hay otras, las más peligrosas, que no gritan. Llegan en silencio, con papeles firmados, con sonrisas frías y frases dichas en tono correcto. Son injusticias que parecen legales, pero que por dentro pesan como una piedra en el pecho. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Ramón cuando, después de 30 años de trabajo honrado, recibió su pago, un burro moribundo. El animal estaba viejo, enfermo, con las costillas marcadas como si cada una contara una historia de abandono. Apenas podía sostenerse en pie, no hacía falta saber mucho para entender que no valía nada en términos de mercado, y sin embargo, ese burro era el resumen perfecto de una vida entera de esfuerzo ignorado. Ramón no alzó la voz, no discutió, no golpeó la mesa. Simplemente miró al animal, respiró hondo y sintió algo que muchos conocen demasiado bien. Esa mezcla amarga de humillación y resignación que aparece cuando reclamar parece empeorar las cosas. Aquí es donde la historia se vuelve incómodamente cercana. Porque ¿quién no ha vivido una situación donde hablar significa perder aún más? Un contrato que te ata. Un jefe que cumple la ley, pero pisa la dignidad. Una cláusula escrita en letra pequeña que se convierte en mordaza.
Don Fermín, el patrón, no hizo nada ilegal. Eso es lo más perverso del asunto. Usó su poder con educación quirúrgica. No gritó, no insultó, no amenazó abiertamente. Simplemente entregó el burro y dejó claro, sin decirlo del todo, que no había alternativa real. Hay personas que confunden autoridad con superioridad moral. Don Fermín era una de ellas. Para él, cumplir la ley era suficiente, aunque el resultado fuera profundamente injusto. Y ahí está la trampa. Cuando el abuso viene disfrazado de norma, uno empieza a dudar incluso de su propio derecho a sentirse mal. Tal vez es lo que me toca, piensa uno. Así funciona el sistema. Se repite como un mantra triste. Como mentor, he visto esto muchas veces. Gente brillante aceptando migajas porque tiene miedo de perder lo poco que tiene. Personas que callan no por cobardía, sino por supervivencia. Y no siempre hay una salida inmediata. A veces la vida te pone delante un burro moribundo y te pregunta, sin palabras, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo abandonas? ¿Te amargas? ¿O decides cargarlo, aunque no entiendas todavía por qué? Porque lo curioso de estas injusticias silenciosas es que no solo revelan el corazón del que tiene poder, también empiezan a revelar, poco a poco, el corazón de quien la sufre. Y ese proceso, incómodo, lento, casi invisible, es el que prepara el terreno para lo que viene después, aunque en ese momento nadie, ni siquiera Ramón, pueda verlo con claridad. La injusticia silenciosa ya duele, pero cuando se vuelve pública, el dolor cambia de textura. Deja de ser solo interno y se convierte en espectáculo. Eso fue lo que ocurrió cuando el capataz, con una sonrisa torcida y una voz cargada de burla, empujó al burro hacia Ramón delante de todos. No lo hizo con violencia explícita, lo hizo con desprecio que a veces hiere más. El animal avanzó torpemente, casi arrastrándose, como si cada paso fuera una disculpa por seguir vivo. Y alrededor, los otros trabajadores miraban en silencio, con los ojos clavados en el suelo, como si así pudieran desaparecer de la escena. El silencio colectivo no era indiferencia, era miedo. Miedo a ser el siguiente. Miedo a que una palabra mal puesta los colocara en el mismo lugar de Ramón. Esa es una verdad incómoda. Muchas veces, cuando alguien es humillado públicamente, no faltan testigos, faltan aliados. Y no porque la gente sea mala, sino porque la supervivencia aprieta. Cada uno piensa, si hablo, mañana me toca a mí. Y así, la injusticia se normaliza. El capataz ofreció la famosa elección, que de elección no tenía nada. O lo aceptas, o sigues trabajando por menos. Esa frase, dicha con aparente calma, es una forma elegante de chantaje. Cuando la supervivencia se convierte en moneda de cambio, la dignidad pasa a ser un lujo que pocos pueden permitirse. No es una amenaza directa, pero tampoco hace falta. El mensaje es claro: aquí mando yo, y tú decides hasta dónde estás dispuesto a tragar. Esta escena conecta con muchas realidades modernas. Personas que aceptan horarios abusivos porque hay fila afuera. Profesionales que firman acuerdos injustos para no quedarse sin nada. Emprendedores que soportan condiciones absurdas de socios o plataformas porque así funciona el juego. La humillación pública no siempre ocurre en una plaza o en un campo. A veces ocurre en una reunión, en un correo con copia a medio mundo, en una broma disfrazada de comentario profesional. Lo más duro es que la humillación no busca solo someter al individuo, busca educar al grupo. Es un mensaje silencioso para todos los demás. Esto le pasa al que se sale del molde y funciona demasiado bien. Por eso Don Fermín no necesitaba gritar. El sistema hacía el trabajo por él. Como mentor, suelo decir algo que incomoda. La humillación solo tiene poder cuando logra que el humillado se vea a sí mismo como menos.
Y ese es el verdadero campo de batalla. Ramón, por fuera, estaba quieto. Por dentro, algo se estaba rompiendo. O tal vez, preparándose. Porque hay momentos en los que uno toca fondo frente a todos y parece que no hay salida digna. Sin embargo, a veces ese mismo fondo es el punto exacto desde donde empieza otra historia. El público, al ver esta escena, siente indignación e impotencia. Una sensación clara de esto no puede terminar así. Y esa incomodidad no es casual. Es la antesala de un cambio silencioso que todavía no se muestra, pero que ya empieza a respirar en algún rincón inesperado. Después de la humillación pública, la historia podría haberse detenido ahí. Muchos lo habrían hecho. Habrían dejado al burro en cualquier rincón, como se deja aquello que recuerda una derrota, pero Ramón no. Sin discursos, sin dramatismo, tomó la cuerda y llevó al animal a casa. No lo hizo por estrategia ni por esperanza de ganancia. Lo hizo por algo mucho más simple y, a la vez, más raro. Compasión. Y en un mundo acostumbrado a desechar lo que no sirve, la compasión se vuelve un acto casi revolucionario. El hogar de Ramón no era grande ni cómodo. Era un lugar sencillo, de esos donde cada objeto tiene una historia y cada rincón está marcado por el esfuerzo diario. Allí, el burro no fue recibido como un problema más, sino como una vida cansada que necesitaba descanso. Y es en ese punto donde aparece Carmela, la hija. No entra como heroína ni como salvadora, sino como lo que es, una niña con la capacidad intacta de mirar sin prejuicio. Carmela no vio un animal inútil, vio un ser herido. Se acercó sin asco, sin miedo, sin esa distancia que los adultos solemos aprender demasiado pronto. Limpió las heridas con cuidado torpe, le dio agua en pequeños sorbos y, sobre todo, le dio tiempo. No preguntó cuánto valía ni para qué servía. Simplemente actuó. Y en ese gesto sencillo hay una enseñanza profunda. A veces, lo único que alguien necesita para empezar a sanar es dejar de ser tratado como un estorbo. Aquí la historia cambia de temperatura emocional. La rabia empieza a dar paso a una esperanza silenciosa, casi tímida. No hay milagros, no hay música triunfal, solo el sonido cotidiano de alguien cuidando a otro. Esa frase implícita, por primera vez, alguien lo está tratando como merece. No se dice, pero se siente. Y ese sentir es poderoso porque conecta con experiencias muy reales. Cuando alguien te escucha de verdad, cuando alguien te da una oportunidad sin pedir garantías. Como mentor, he visto cómo el cuidado transforma realidades. Personas que, después de años de ser tratadas como reemplazables, florecen cuando alguien confía en ellas. Equipos de trabajo que mejoran no por presión, sino por respeto. Familias que sanan no con grandes discursos, sino con actos pequeños y constantes. Si esto fuera aplicable a la vida diaria, el ejemplo es claro. Cuidar no siempre es resolver, muchas veces es acompañar, dar tiempo, espacio y trato digno. Ramón tampoco hace un gran discurso moral, simplemente permite que su casa sea un refugio, y eso ya es una decisión enorme. Porque abrir el hogar, físico o emocional, a lo que el mundo rechaza, implica asumir un costo. Te vuelves vulnerable, te expones, pero también creas la posibilidad de que algo inesperado ocurra. Y mientras el burro descansa, mientras las heridas empiezan a cerrarse lentamente, algo más comienza a moverse bajo la superficie de la historia. Aún no es visible, pero está ahí, esperando ser descubierto, porque cuando alguien recibe cuidado por primera vez, no solo cambia su estado, empieza a revelar quién es en realidad. Hay un momento en la historia que no necesita explicación, porque se entiende con el cuerpo antes que con la cabeza. Carmela, mientras le pasa la mano por el lomo al burro, dice algo sencillo, casi inocente.
Tú y mi papá se parecen. No lo dice para impresionar a nadie, no lo dice como metáfora elaborada, lo dice porque lo siente y ahí, sin darse cuenta, pone un espejo delante de todos. El burro no es solo un animal cansado, es el reflejo vivo de un trabajador explotado, de alguien cuyo valor fue ignorado durante años, de una dignidad que quedó herida pero no destruida. Está débil, sí. Está golpeado también, pero sigue vivo. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Porque la historia no va de lo mal que está ahora, sino de lo que todavía hay dentro. Este tipo de espejo incomoda. Nadie quiere verse en un burro moribundo. Preferimos espejos que nos devuelvan una imagen fuerte, exitosa, admirable. Pero la vida no siempre ofrece esos espejos. A veces te pone delante uno que te muestra agotado, cansado, con marcas que no se ven a simple vista. Y la pregunta no es si te gusta lo que ves, sino qué haces con esa imagen. Como mentor, he aprendido que el valor real no se mide por el estado actual. Se mide por la capacidad latente. Personas que hoy parecen rotas han sido, en otro contexto, pilares. Trabajadores que ahora dudan de sí mismos fueron, alguna vez, indispensables. El problema no es la falta de valor, es el trato constante que erosiona la percepción de ese valor. Igual que el burro, no perdió su fuerza de la noche a la mañana. Fue el abandono progresivo lo que lo llevó hasta ahí. Esta idea tiene aplicaciones muy prácticas. En el trabajo, por ejemplo, cuando alguien rinde menos, la reacción común es presionar más. Pero a veces lo que falta no es exigencia, sino reconocimiento. En la familia, cuando alguien se apaga, solemos etiquetarlo como difícil o problemático, sin preguntarnos cuánto tiempo lleva sintiéndose invisible. Incluso con uno mismo ocurre. Nos juzgamos por el momento actual, olvidando todo lo que ya hemos superado. Carmela no analiza nada de esto, no teoriza, simplemente siente la similitud, y ese es el poder de la escena. No se explica el símbolo, se deja actuar. El espectador se ve en el burro sin que nadie se lo diga. Recuerda momentos en los que se sintió usado, descartado, infravalorado. Y al mismo tiempo, recuerda que sigue aquí, que algo, aunque cansado, sigue respirando. El mensaje central se filtra sin esfuerzo. No eres tu peor momento, no eres la forma en que te trataron. Eres más que el estado en el que te encuentras ahora. Pero para que ese más aparezca, primero alguien tiene que mirarte distinto. Alguien tiene que ver potencial donde otros solo ven desgaste. Y mientras esta identificación profunda se instala en silencio, la historia empieza a cambiar de género sin avisar. Ya no es solo un relato emocional sobre injusticia y cuidado. Hay algo más, un detalle pequeño, casi invisible, que empieza a pedir atención. Algo en el burro que no encaja del todo, y que pronto hará que todos se pregunten si realmente lo conocen. El cambio no llega con ruido, llega con una pausa, con ese instante en que alguien se queda mirando un poco más de lo normal. Carmela estaba limpiando la oreja del burro, con la paciencia de quien no tiene prisa por terminar, cuando notó algo que no encajaba. No era una herida reciente, tampoco suciedad, era una marca antigua, casi borrada por el tiempo, como esas cicatrices que uno aprende a ignorar hasta que, de pronto, cuentan una historia distinta. No dijo nada de inmediato, y ese detalle es importante, porque cuando algo nos desconcierta de verdad, primero guardamos silencio, la mente empieza a hacer conexiones sin avisar. Esa marca no era común, no era la señal improvisada de un campesino cualquiera. Tenía forma, intención, pasado. Carmela no sabía explicarlo, pero lo sintió. Ese burro no era solo un burro. Y cuando una historia emocional se cruza con una pregunta real, la atención del espectador se afila como una aguja.
Aquí la narración cambia de tono sin pedir permiso. Hasta ahora, el centro había sido el dolor, la injusticia, el cuidado. De repente, aparece el misterio. No un misterio exagerado, sino uno cotidiano, casi humilde, que se cuela por una rendija. Y ese tipo de misterio es el más efectivo porque no rompe la credibilidad, la refuerza. ¿Cuántas veces en la vida hemos descubierto tarde el verdadero valor de algo o de alguien por no mirar con suficiente atención? Como mentor, suelo decir que las marcas cuentan historias que los discursos no pueden. En las personas pasa igual. Un acento, una cicatriz, una forma de reaccionar ante la presión, pequeños detalles que revelan trayectorias completas. El problema es que vivimos rápido y miramos poco. En el trabajo, por ejemplo, alguien puede parecer limitado hasta que descubres su experiencia real. En los negocios, una oportunidad descartada puede esconder un potencial enorme si alguien se toma el tiempo de investigar. En la vida personal, una persona callada puede cargar una sabiduría que no grita. Carmela hace lo que pocos hacen, presta atención, no por ambición, sino por cuidado. Y ese cuidado empieza a devolver información. La marca en la oreja se convierte en una pregunta suspendida en el aire. Ramón la observa, frunce el ceño, pero no sabe qué pensar. No quiere hacerse ilusiones, porque después de tanta injusticia, la esperanza también duele si se rompe. Este momento sostiene la retención como un nudo bien hecho. El espectador ya no solo quiere justicia, quiere entender, quiere saber si esa marca confirma lo que el corazón empieza a sospechar. ¿Y si el burro no es lo que parece? ¿Y si todo este tiempo estuvo delante de todos algo valioso, tratado como basura? La historia, sin decirlo, empieza a prepararnos para una verdad que no depende de emociones, sino de hechos. Porque cuando el valor oculto está a punto de salir a la luz, ya no basta con sentir. Hace falta alguien que sepa reconocerlo, alguien con autoridad, memoria y mirada entrenada. Y ese alguien está más cerca de lo que imaginan, aunque todavía no ha entrado en escena. Las verdades importantes rara vez se anuncian solas. Necesitan a alguien que sepa leerlas. En este caso, ese alguien fue don Octavio Altamirano. No llegó con prisa ni con intención de protagonismo. Era un hombre respetado en la comunidad, de esos cuya autoridad no viene del cargo, sino del tiempo y de la coherencia. Cuando vio la marca en la oreja del burro, no hizo preguntas innecesarias. No dudó. Sus ojos cambiaron antes que sus palabras, y ese gesto bastó para que el ambiente se tensara. Don Octavio conocía esa marca, no porque la hubiera visto una vez, sino porque la había visto muchas veces. Era el sello de una línea fuerte, resistente, criada para el trabajo duro y la lealtad. Burros que no se rendían fácil, animales que parecían comunes hasta que se les exigía más de lo normal. En términos simples, no era un animal cualquiera, era valioso, y no por capricho sentimental, sino por hechos concretos, verificables, reales. Aquí ocurre algo poderoso. La justicia deja de ser solo una emoción y se convierte en realidad social. Don Octavio habla delante de todos, no grita, no humilla, no exagera, explica. Y al explicar, desarma. Cada palabra cae como una ficha bien colocada. El burro, entregado como burla, resulta ser una prueba viva de la mezquindad de don Fermín. No hace falta acusarlo directamente. La verdad hace el trabajo sola. Este tipo de confrontación es incómodo porque no permite escapar. Don Fermín queda expuesto sin ser atacado. No hay violencia, no hay insultos, solo hechos. Y eso es lo que más duele a quienes se esconden detrás del poder. Cuando la verdad los alcanza sin necesidad de escándalo, la comunidad escucha.
Los murmullos cambian de dirección. Las miradas, antes bajas, ahora se levantan. Algo se reordena en el aire. Como mentor, he visto cómo la verdad bien dicha tiene un efecto restaurador. En empresas, cuando alguien con credibilidad señala una injusticia con datos, el abuso pierde fuerza. En familias, cuando una voz serena nombra lo que todos saben, pero nadie se atreve a decir, la dinámica cambia. No siempre hay aplausos, pero sí claridad. Y la claridad libera. Este momento produce una catarsis colectiva. No porque alguien gane, sino porque algo falso se cae. La comunidad presencia una forma de justicia que no necesita castigo físico ni revancha. Basta con que el valor oculto sea reconocido públicamente. El burro, antes empujado como basura, ahora es visto con otros ojos. Y, con él, también Ramón. La escena deja una enseñanza profunda. El valor real, tarde o temprano, encuentra a quien sabe reconocerlo. No siempre rápido, no siempre fácil, pero cuando ocurre, reordena jerarquías sin levantar la voz, y mientras la verdad se instala en el centro del pueblo, queda claro que el poder basado en la humillación es frágil, muy frágil, porque basta una revelación honesta para que empiece a desmoronarse, y lo que viene después ya no depende del dinero, sino de algo mucho más difícil de recuperar: el respeto. Hay castigos que no aparecen en ningún código penal, pero que pesan más que una multa o una pérdida económica. Don Fermín empieza a descubrirlo cuando la verdad ya está instalada en el pueblo y no hay forma elegante de sacarla de ahí. No pierde sus tierras de inmediato. No es llevado ante un juez, nadie le grita, y sin embargo, algo esencial comienza a escurrirse entre sus dedos: el respeto. Las miradas cambian primero. Ya no son las mismas. Donde antes había saludo automático, ahora hay distancia. Donde antes había obediencia silenciosa, ahora hay duda. El poder de Don Fermín siempre había descansado en una idea frágil: que los demás aceptaran su autoridad sin cuestionarla. Cuando esa aceptación se rompe, el poder queda desnudo, y no hay herencia que lo cubra. Esta forma de castigo es especialmente fuerte para públicos adultos y religiosos porque conecta con una verdad antigua. La honra no se compra ni se hereda, se sostiene con actos. Don Fermín cumplía la ley, sí, pero traicionó algo más profundo. Y cuando la comunidad lo entiende, el aislamiento empieza. No es un linchamiento, es algo peor para quien vive del estatus: la indiferencia. Como mentor, he visto esto repetirse muchas veces. Empresarios que pierden equipos enteros no por quiebra, sino por falta de ética. Líderes que conservan el cargo, pero ya no influyen. Personas que siguen teniendo dinero, pero nadie quiere asociarse con ellas. La vergüenza social no necesita gritar. Se instala en los silencios incómodos, en las conversaciones que ya no te incluyen, en las puertas que antes se abrían solas y ahora tardan. Don Fermín empieza a entender que el verdadero costo de sus actos no fue el burro, ni siquiera la exposición pública. Fue haber cruzado una línea invisible, esa línea donde el poder deja de ser respetado y pasa a ser tolerado apenas. Y vivir así cansa, porque obliga a sostener una máscara todo el tiempo, sabiendo que ya no convence a nadie. Este momento también enseña algo clave al espectador. No toda justicia necesita venganza. Hay veces la consecuencia natural de los actos es suficiente. Cuando alguien pierde el buen nombre, pierde algo que ningún contrato puede devolver. Y esa pérdida, aunque silenciosa, reordena todo. Mientras Don Fermín enfrenta su propia soledad moral, la historia no se detiene ahí, porque cuando el poder injusto cae, no queda un vacío eterno. Se abre espacio para otra cosa, para una forma distinta de prosperidad, menos ruidosa, más lenta.
pero infinitamente más estable. Y esa nueva etapa ya empieza a asomarse en la vida de Ramón, casi sin que nadie lo note todavía. La prosperidad verdadera rara vez llega haciendo ruido. No entra por la puerta grande ni avisa con fuegos artificiales. Llega despacio, casi con timidez, como si quisiera comprobar primero si será bien recibida. Así fue en la vida de Ramón. Después de todo lo ocurrido, no hubo un giro mágico ni una riqueza repentina. Nadie le regaló tierras de la noche a la mañana. Nadie lo aplaudió en público como a un héroe. Y sin embargo, algo empezó a acomodarse con una justicia serena. Ramón prospera, sí, pero a su manera, de forma justa. La comunidad comienza a mirarlo distinto, no por lástima, sino por respeto. Ahora saben quién es, saben cómo fue tratado y cómo respondió, y eso pesa más que cualquier recomendación escrita. Aparecen oportunidades pequeñas, reales, un trabajo mejor pagado, un acuerdo más honesto, alguien que confía en él sin necesidad de pruebas exageradas. La prosperidad, en este caso, no es abundancia inmediata, sino estabilidad creciente. Y eso, para quien ha vivido al límite, es un regalo enorme. Carmela también crece, y no solo en edad. Crece en carácter. Haber cuidado al burro, haber visto de cerca la injusticia y la restauración, la marca profundamente. Aprende una lección que no se enseña en libros. El valor no se mide por la apariencia ni por la utilidad inmediata. Se mide por la dignidad con la que tratamos a los demás. Esa niña se lleva una sabiduría que la acompañará toda la vida, moldeando la forma en que elegirá amigos, trabajos y decisiones. Y Don Fermín llega al punto más difícil: pedir perdón. No lo hace desde una posición de poder, sino desde la conciencia herida. No busca humillar a nadie, porque ya entendió lo que la humillación provoca. Su perdón no borra el pasado, pero abre un cierre humano. Ramón lo escucha, no celebra, no se venga, acepta, porque hay una diferencia enorme entre perdonar y olvidar, y Ramón lo sabe. El perdón aquí no es debilidad, es libertad. Como mentor, siempre insisto en esto. La prosperidad que nace del carácter es lenta, pero firme. No depende de golpes de suerte, sino de coherencia. En la vida real, esto se traduce en decisiones simples pero constantes. Elegir socios confiables, aunque el crecimiento sea más lento. Cuidar la reputación incluso cuando nadie mira. Tratar bien a quien no puede devolverte nada. Esas elecciones no dan titulares, pero construyen caminos sólidos. Este cierre no es espectacular y justamente por eso funciona. No hay venganza, no hay humillación inversa, hay humanidad, hay aprendizaje, hay una sensación de paz que el espectador reconoce como auténtica, porque, en el fondo, todos intuimos que la verdadera victoria no es ver caer al otro, sino levantarse sin parecerse a quien nos hirió. Y con esa imagen, la de una prosperidad que se construye en silencio, la historia deja una última pregunta flotando, casi como un susurro. Si hoy la vida te pusiera en manos algo que parece inútil o injusto, ¿tendrías la paciencia y el carácter para descubrir el valor que todavía no se ve? Al llegar al final de esta historia, no queda una sensación de euforia exagerada, ni un aplauso ruidoso, ni una victoria que humilla a otros. Queda algo mucho más raro, y por eso mismo más valioso: claridad. La claridad de entender que la vida no siempre es justa en el momento, pero casi siempre es reveladora con el tiempo, y esa revelación depende menos de lo que recibes y más de cómo eliges responder. Ramón no prosperó porque alguien le devolvió lo que perdió. Prosperó porque no permitió que la injusticia lo convirtiera en alguien pequeño. Cuidó lo que otros despreciaron. Protegió su dignidad cuando nadie la defendía, y eso, aunque no aparece en los contratos ni en los balances,
es lo que termina construyendo una vida sólida. La historia no nos dice que todos los abusos se resuelven rápido, ni que siempre habrá un Don Octavio para desenmascarar la verdad. Nos dice algo más incómodo, pero más útil. Tu carácter está trabajando incluso cuando parece que nada está pasando. Ahora la pregunta inevitable no es sobre Ramón, ni sobre Don Fermín. Es sobre ti. ¿Qué estás cargando hoy que sientes que no merecías? ¿En qué área de tu vida aceptaste menos solo para no perderlo todo? ¿A quién estás tratando como poco valioso, incluyéndote a ti mismo, por costumbre, por cansancio o por miedo? Aplicar este conocimiento no requiere grandes gestos. Empieza en lo pequeño, en decidir no repetir el mismo patrón cuando tengas un poco de poder, en cuidar tu reputación incluso cuando nadie mira, en elegir con quién te asocias, aunque el crecimiento sea más lento, en tratar con respeto a quien no puede devolverte nada, en no permitir que una experiencia injusta defina tu identidad. Esas decisiones parecen simples, pero con el tiempo se vuelven determinantes. La historia también nos deja una advertencia clara. El poder sin dignidad siempre cobra factura. Tal vez no hoy, tal vez no de la forma que imaginas, pero la cobra. Y del otro lado, la integridad casi nunca paga intereses inmediatos, pero siempre construye estabilidad. Esa es la prosperidad silenciosa. No deslumbra, no presume, pero sostiene. Si esta historia te movió algo por dentro, no la dejes solo como emoción pasajera. Piensa, ¿qué cambio concreto puedes hacer esta semana? ¿Qué conversación pendiente necesitas tener? ¿Qué trato injusto necesitas dejar de normalizar? Escríbelo en los comentarios. Nombrar lo que duele es el primer paso para dejar de cargarlo solo. Y si este tipo de historias te hablan, si crees que todavía vale la pena apostar por la dignidad, el carácter y la verdad dichas sin gritos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo mensajes que no infantilizan, no manipulan y no prometen atajos vacíos. Comparte este video con alguien que hoy esté atravesando una injusticia en silencio. A veces, una historia llega justo cuando más se necesita. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda esto, aunque el mundo se empeñe en lo contrario, el valor real no se pierde cuando es ignorado, solo espera a ser reconocido.